El primero de ellos tiene que ver, por supuesto, con lo que está sucediendo en Oriente Medio, alerta mundial por este ataque que realizó Israel sobre Irán, sobre objetivos de desarrollo de tecnología nuclear, una operación completamente preventiva, como lo plantea el gobierno de Israel, y también anunció Netanyahu que esto va a durar lo que sea necesario que dure para desactivar los propósitos nucleares, de armamento nuclear de Irán, que por otro lado es un país que sistemáticamente habla de la destrucción del Estado de Israel. Hace muy poquitos minutos también un fuerte respaldo del presidente Trump a esta operación de Israel, intimando o sugiriéndole o anunciándole a Irán que es mucho mejor que acepte una tregua. Segundo título. Bueno, 1.5 fue la inflación ayer, la más baja en 5 años, la más baja de 2017, si tenemos que buscar inflación en baja con economía, con crecimiento económico, porque más allá de un consumo que en muchos casos no termina de levantar, porque la Argentina es carísima, entonces hay mucha gente que ya no está convalidando precios. Lo cierto que hay muchos sectores que están creciendo, por suerte también empieza de alguna manera a renacer la construcción, que es un sector importantísimo. Pero más allá de eso, las canastas básicas, la canasta de indigencia, esas canastas subieron menos que la inflación, con lo cual las mediciones de pobreza y de indigencia van a seguir bajando en la Argentina. Tercer título. Cristina Fernández quiere presentarse el miércoles para notificarse de su condena a 6 años de prisión. Hasta ahora veremos si le aceptan la prisión domiciliaria, y está pidiéndole a todo el PJ, a las organizaciones sociales, a la CGT, que la acompañen en una marcha multitudinaria. Lo que hay que esperar acá, insisto, es que la justicia entienda que lo más sano para respetar la paz de las calles y de la gente, no de la persona condenada, es que se la notifique en el domicilio y punto, que no se tenga que trasladar a ningún lado. Cuarto título. Milei llegó a España, salió entre 2 y 3 horas antes de lo que fue el ataque de Israel, ya está en su última etapa, después ya vuelve para la Argentina en una gira realmente muy importante para la Argentina, donde estuvo en reunión con la jefa del gobierno de Italia, el jefe del gobierno de Francia, por supuesto Israel. Con Israel te diría que fue lo más fuerte de esta gira, pero no hay que dejar pasar lo que fueron, por ejemplo, los acuerdos firmados para exportación de gas en Italia. Ya en España, última parte de regreso después para la Argentina. Y el último tema del deporte. Bueno, le dijeron que no, otra vez, no era la primera vez que le rechazaban la visa, en este caso intentaron con una carta de Boca, y no sé si la Conmebol también había intentado interceder. Estados Unidos le dijo no a Ayrton Costa, así que no será. Es una mala noticia para Boca, ya que no va a poder viajar a Estados Unidos y por supuesto no va a poder participar del Mundial de Clubes. Bueno, tema inflación. Lara. Inflación de mayo, Antonio, 1,5% sorprendió porque las consultoras venían viendo una desaceleración, pero la mayoría proyectaba entre 1,8, 1,9 y 2%, y un dato que desaceleró 1,3 puntos porcentuales frente a la inflación de abril, que había sido de 2,8%. Así que primero, desaceleración fuerte. Bueno. ¿Qué es desaceleración? Baja el ritmo, no tiene nada que ver, y hay que aclararlo con el nivel de precios de nuestra economía, porque... No, deflación además. Exactamente. Donde sí hubo deflación, y fue, podríamos decir, todo culpa de las frutas y verduras, a ver, que tiene mucha incidencia dentro de alimentos. Alimentos dio 0,5% fuerte de desaceleración. Recordemos que en marzo, donde habíamos tenido un leve repunte de la inflación mensual, alimentos había dado más de 4% mensual. Bueno, viene desacelerando fuerte desde ese momento, y finalmente en mayo dio 0,5%, y ahí teníamos el cuadro. La protagonista este mes, Antonio, fue la lechuga. Hay que comprar lechuga, La lechuga, más de ¿Bajó? 20% de baja. 26, ahí tenés deflación. Ahí tenés deflación. Bueno, las verduras entonces fueron... Y el tomate, lindo, el 9% casi. A ver, siempre los productos estacionales suelen tener estos movimientos bruscos, que de repente un mes aumentan 20% y al otro bajan. Pero bueno, la lechuga fue el protagonista de mayo. Tenemos ahí el limón, la mandarina, tomate. Y al final tenemos algunos productos como azúcar, que también bajó. No solo fueron frutas y verduras.
¿Qué se espera a futuro sobre la inflación? Bueno, se espera que siga esta tendencia a la desaceleración con un tipo de cambio estable, que eso también ayuda, influye. Así que se espera que se mantenga debajo de este piso del 2%, que datos interesantes. Está a niveles de 2020, el último dato fue en mayo de 2020. Claro, mentiroso. Pandemia, y es la primera vez que... Pero medición mentirosa la del 2020. Todo parado. Con la economía imagínate. completamente frenada, entonces tenemos que recién ir a 2017, cuando tuviste un dato mensual de 1,4%. Estamos volviendo a niveles de 2017 con este dato mensual. El mejor año del macrismo. 17, Claro, preelecciones. bueno, fue el mejor Fue una año de señal, Macri, digo. donde ahí ya se hablaba que no iba a haber ni siquiera Claro. elecciones había que haber. Claro. Se lo daba por hecho a la reelección, mira después cómo terminó, ¿no? Exactamente, En 2017 tenías inflación baja y economía creciendo. En claramente. 2020 tuviste esa medición, pero la economía parada, Claro, Sin cepo también. totalmente. sin cepo. tenés Sin cepo razón. tan fuerte, Bien. claro. Y también con las tarifas liberadas, digamos, o ya También. casi normalizadas. Ya para Ahí me diste el 2017. pie para un dato importante de cómo se compone el dato que salió ayer. Sigue fuerte servicios frente a bienes. Bienes tuviste 0,9% de inflación general, así que los bienes vienen desacelerando, y servicios dio 2,7%. Y el rubro que más aumentó fue comunicaciones. Entonces, lo que está ahora tirando al indicador hacia arriba son los aumentos de servicios que seguramente todos los sienten en su bolsillo. Bernardo. Bueno, se están evaluando 5 lugares de detención